Ok, estamos con la última parte, el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Y como si ustedes ya siguen los videos anteriores, pues ustedes ya sabrán muchísimo más acerca de esto. Es un video muy breve, no es exhaustivo, no es académico, es solamente referencial para que brevemente nos demos una idea acerca de los viajes misioneros de Pablo. Y pues este es el último, ¿no? Ustedes recuerdan que en el tercer viaje misionero vimos que duró 4 años, el tercer viaje misionero. Este viaje pues aproximadamente pudo haber durado unos 2, 3 o 4 años. Y recordamos que en la última parte nos habíamos quedado que Pablo había ido a Jerusalén a pesar de que el Espíritu Santo le había advertido que iba a ser arrestado y iba a padecer varias cosas. Pablo estaba dispuesto a ser mártir y no le importó y fue hacia Jerusalén. Y fue dicho y hecho, llegando a Jerusalén, que es arrestado por los judíos fanáticos, por los judíos incrédulos, cerrados de corazón, y entonces lo empezaron a golpear de tal manera que si no fuera por las autoridades romanas que intervinieron, los soldados pues lo habrían matado, ¿no? Entonces lo protegen, el tribunal Claudio Cicias es el que lo protege. Al enterarse que Pablo también es, además de judío romano, lo protege, no lo manda a azotar, sino que le permite hablar a los judíos desde una posición segura y les predica a los judíos Pablo todavía y les habla acerca de su conversión, acerca de Jesucristo, acerca del judaísmo y acerca de todas las cosas, ¿no? Y los judíos se enardecen y lo odian y lo quieren matar, ¿no? Y bueno, entonces después de eso es enviado a Cesarea. Y ahí en Cesarea es el gobernador Félix el que lo encarcela y lo escucha, pero pues por 2 años lo mantiene encarcelado. Félix al parecer quería mantener su poder político y por eso lo mantiene en la cárcel al este personaje Pablo que es que genera disturbios, ¿no? Y entonces al salir de su cargo Félix lo sigue dejando en la cárcel para congraciarse con los judíos, dice el libro de los Hechos. Y después llega Poncio Festo en el lugar de Félix, y entonces Poncio Festo es el que no sabe nada acerca de la religión judía y todo esto, y Pablo, al ver que sería inútil tratar de que Festo lo ayude, apela a César, ¿no? Apela a César que está en Roma. Entonces llega el rey Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Eso lo dice Hechos 21 al 26. Llega Agripa y otra mujer judía. Agripa era judío. A pesar de que era judío, él servía a la nación romana y era gobernador de alguna de las provincias, ¿no? Aquí en Palestina. Y entonces Agripa entonces va a felicitar a Poncio Festo probablemente, y ahí es cuando cuando Festo manda a llamar a Pablo, y Pablo les predica tanto a Agripa como a Festo, y les predica a la nobleza, ¿no? Entonces así como Jesús, se cumplen las palabras de Jesús, y hablaréis en frente de los reyes por mi nombre, ¿no? Y testificaréis ante los grandes de la tierra. A pesar de que Agripa era judío, escucha a Pablo y él es el que dice, casi me persuades de ser cristiano, ¿no? Y Pablo le dice, sea por poco o por mucho, Agripa, yo esperaría que todos ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas, ¿no? Y enseña sus manos encadenadas, ¿no? Que ojalá todos fueran cristianos, menos que fueran encarcelados, ¿no? Pero bueno, al final Agripa no cree y se pierde para siempre, ¿no? Estuvo cerca de ganar la vida eterna, pero le ganó más el deseo de poder, el egoísmo, ¿no? Entonces, aquí en Hechos 23 se nos dice que Pablo recibe una visión de ánimo, Dios le anima y le dice, ánimo Pablo, porque es necesario que tú comparezcas ante el César, ante el máximo gobernador del mundo, del imperio romano en esa época. Es necesario que tú vayas a Roma y comparezcas en mi nombre, ¿no? En mi lugar tú vas a ir a predicarle a esos grandes de la tierra. Y entonces Pablo es animado. De Cesarea le es puesto un centurión llamado Julio de la región o de la denominación Augusta, y entonces Julio es muy bien portado con Pablo. De Cesarea viajan hacia las otras costas. Entonces llegan con Julio al puerto de Sidón. De Sidón viajan en una nave alejandrina en Mira. Lucas da muchas referencias, muchos nombres, da detalles que a lo mejor a nosotros no nos importan, pero da los detalles porque Lucas es muy inteligente y él dice, miren, te doy tantos detalles
que no puedes decir que te estoy inventando la historia. Lo que te estoy relatando de Pablo y los milagros y todo es real, y te estoy dando los detalles para que creas. Y si tú eres un historiador intelectual muy serio y tú te pones a investigar, entonces te vas a dar cuenta que encaja perfectamente la historia en todos los detalles que narra Lucas en el libro de los Hechos acerca de Pablo y de él y de los colaboradores, ¿no? Entonces de Mira parten hacia la isla de Creta y llegan a un puerto llamado Buenos Puertos, y estaba acercándose el invierno y Pablo les dice, no nos vayamos a ir en mar hacia Italia porque nos va a ir mal, háganme caso, quedémonos aquí hasta que pase el invierno. Pero parece ser que el Julio, el centurión y el capitán del barco no querían quedarse allí en Creta, en Buenos Puertos. Querían irse a Fenicia porque estaba mejor ubicada, porque era mejor. Querían llegar pronto, ¿no?, a Italia. Entonces, a pesar de que los vientos estaban mal, el clima estaba mal, neciamente van hacia Italia. Y entonces, cuando un día no hay tanta turbulencia, deciden zarpar de Buenos Puertos, de Creta, y entonces empiezan a naufragar. Y hay una historia muy, muy linda, muy hermosa. No la puedo contar por cuestión de tiempo. Es en el libro a partir de Hechos 27 en adelante, capítulo 27 en adelante. Y los que son marinos, los que son marineros, los que fueron de la marina, los que saben de barcos, los que saben de mar, se van a sentir muy identificados, porque Lucas utiliza un lenguaje muy marinero. Y habla de proa, de popa, de anclas, de salvavidas y muchas cosas, ¿no? Entonces naufragan aquí por no sé si 14 meses. 14 meses están sin comer nada porque se pierde mucho alimento, ¿no? Pero Dios le da una visión a Pablo y le dice que ninguno de los que están en el barco van a morir. Lucas menciona que son como casi 300 personas en el barco. Y entonces Pablo ejerce un liderazgo tremendo en esta crisis del barco. Pablo ejerce un liderazgo tremendo, anima a la gente, le da buenos ánimos, porque dice que Dios le prometió que iba a comparecer ante César y nadie debía morir. Entonces llegan a la isla de Malta, pasan 3 meses allí hace milagros Pablo, habla a los nativos de la isla acerca de Jesucristo. Algunos creen, muchos creen. Una víbora le muerde la mano y los nativos creyeron que iba a morir Pablo, pero Pablo no muere y lo consideran un dios, pero Pablo les habla que es Jesucristo. Después de los 3 meses en Malta, se van hacia Siracusa, Cilicia, cerca de Cilicia, llegan a Siracusa, después van a Regio, después van a Puteoli y después a Roma, ¿no? Y antes van a Foro Apio y 3 tabernas en Italia. Y ahí los hermanos de Roma, los cristianos de Roma, sabían que Pablo había sido citado desde Jerusalén hasta Italia, y después de casi medio año o más de un año, ¿no? La verdad no recuerdo cuánto, pero sí un gran cantidad de tiempo, Pablo llega a Roma, a Italia, y entonces es citado ante César y comparece ante él. Después de estas cosas, el libro de los Hechos nos dice que Pablo se gana la confianza porque es digno de confianza al demostrar todo su recorrido, cómo Dios está con él y la gracia de Dios con él, y le permiten no estar preso, sino vivir en arresto domiciliario, tranquilamente en una casa, y muchos iban a visitar al famoso apóstol Pablo para que les diera estudios bíblicos, para hablarles de Jesucristo, el apóstol Pablo, y predicaba el evangelio, dice Hechos, al final de su libro, dice Lucas, predicaba al apóstol Pablo el evangelio con denuedo y sin ningún impedimento, ¿no? Entonces Roma le estaba dando todavía oportunidad de predicar libremente sin ser arrestado. Hay 4 epístolas posiblemente que fueron escritas desde la cárcel, Filipos, Colosas y muchas otras cosas. Y hay muchísimos otros datos que no sabemos de la vida de Pablo, pero estos son por lo menos los que sí sabemos. Después de estas cosas, la tradición cristiana de varios historiadores cristianos del primer siglo nos dice que a lo mejor Pablo fue liberado por un tiempo, pero después, al llegar Nerón, el malvado Nerón al poder, y al incendiar Roma, arresta a la mayoría de los cristianos en Roma, entre ellos Pablo, y es decapitado el apóstol Pablo. Y yo creo eso, Elena de Guay lo menciona, y la mayoría de los cristianos creemos que el apóstol Pablo fue un mártir. Las epístolas que él escribe a Timoteo y otras dan referencias a que él estaba encarcelado a punto de morir, y entonces creemos que fue mártir y que lo veremos al heroico Pablo
daría mi vida con martirio al decir que Pablo va a estar en el cielo con nosotros. Y allí nos vemos. Espero verte allí con el apóstol Pablo en el cielo. Esfuérzate y es por gracia sola, sola gracia, y debemos predicar a otros. Dios te bendiga.